Siglo XI, 1001 al 1100. Las Cruzadas, comienzo de las Cruzadas en 1096, que marcaron un periodo de conflicto entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. La Reforma Gregoriana, movimientos para reformar la Iglesia Católica, incluyendo la lucha contra la simonía y el celibato clerical. Siglo XII, 1101 a 1200. Universidades, fundación de las primeras universidades en Europa, como la Universidad de Bolonia 1088 y la Universidad de París, 1150. Crecimiento del comercio, aumento del comercio entre Europa y Oriente Medio, facilitado por las Cruzadas. Siglo XIII, 1201 a 1300. La peste negra, comienzo de la epidemia que devastó Europa a mediados del siglo XIV, aunque sus efectos se empezaron a sentir en este siglo. Desarrollo del arte gótico, construcción de catedrales góticas como Notre Dame en París. Siglo XIV, 1301 a 1400. La peste negra, la epidemia alcanzó su punto máximo en 1347 a 1351, matando a un tercio de la población europea. Guerra de los 100 años, conflicto entre Inglaterra y Francia que comenzó en 1337. Siglo XV, 1401 a 1500. Renacimiento, inicio del Renacimiento en Italia, un florecimiento cultural y artístico. Descubrimiento de América 1492, Cristóbal Colón llega al Nuevo Mundo, lo que inicia una era de exploración y colonización europea, dando inicio a la Nueva España. Siglo XVI, 1501 a 1600. Reforma protestante, movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517 que desafió la autoridad de la Iglesia Católica. Revolución científica, avances significativos en la ciencia, con figuras como Copérnico y Galileo. Siglo XVII, 1601 a 1700. Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Conflicto religioso y político en Europa que devastó gran parte del continente. Ilustración, comienzo del pensamiento racional y crítico que influyó en la política y la ciencia. Siglo XVIII, 1701 a 1800. Revolución industrial, transformación económica y social que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Independencia de Estados Unidos 1776, colonias americanas declaran su independencia del Reino Unido. Siglo XIX, 1801 a 1900. Revolución Francesa 1789, aunque comenzó a finales del siglo XVIII, sus repercusiones se sintieron durante todo el siglo XIX. Abolición de la esclavitud, movimientos para abolir la esclavitud ganan fuerza en varios países. Siglo XX, 1901 a 2000. Guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, redefinieron el mapa geopolítico global. Guerra Fría, conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dominó gran parte del siglo XX. Avances tecnológicos, la llegada del hombre a la Luna en 1969 y el desarrollo de Internet a finales de este siglo, sin faltar, desde luego, lo que pasó en México, lo más relevante del siglo, ejemplo, la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Crimen de estudiantes universitarios que se manifestaban en contra del mal gobierno de aquel entonces, encabezado por el expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, como secretario de Gobernación quien fue presidente después de Díaz Ordaz y el ejército mexicano quienes provocaron la fatídica noche de Tlatelolco, cientos de estudiantes y personas manifestantes y asesinadas en ese momento. Otro de los grandes eventos que han marcado la historia de México en lo que fue el último siglo del milenio, el terremoto que acabó con miles de vidas en la capital mexicana el 19 de septiembre de 1985, terremoto que nunca se había vivido desde hacía muchos años. Y ya en este siglo, lo más sobresaliente en lo que eventos importantes se refiere, el devastador huracán Otis de categoría 5 que arrasó las playas de Acapulco como nunca había sucedido en México, el pasado 25 de octubre de 2023, así como otro devastador huracán, Ion, un año después de Otis el pasado 23 de septiembre de 2024, poco menos devastador que Otis,
pero que dejó cientos de inmuebles destruidos que hasta la fecha, Acapulco, Guerrero, México, no se ha podido recuperar. Pues estos han sido los primeros acontecimientos del primer siglo del segundo milenio en México y el mundo. Estos eventos son solo algunos ejemplos que reflejan los cambios significativos en cada siglo, marcando el curso de la historia humana. Y es por tal motivo que yo hago un merecido reconocimiento a las monedas de 10 pesos mexicanos, 1999, por ser la última moneda acuñada del siglo XX y la última del milenio, y la moneda del año 2000 por ser la primera que marca una historia que encabeza al nuevo siglo del nuevo milenio. Su amigo de siempre, José Luis Moreno R.